Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Archivo Personal by Mafe. Cambiamos el setup, como pueden ver, ahora estamos en mi cama. Y eso es porque, bueno, arrancamos de una vez. El cambio de setup es porque hace unos días estaba pensando que si el podcast se llama Archivo Personal no tiene que ser tampoco tan armado y no tiene que ser tan estético. Este en verdad es el espacio que yo quería tener para poder compartir cosas que me acomplejaban o cosas que me estaban pesando o cosas que simplemente estaba explorando, dilemas que estaba teniendo, etc, etc, etc. Y obviamente esperar que en el camino alguien más se pueda identificar y que le guste escucharme. Así que por eso estamos en la comodidad de mi cama, que siento que también es donde muchas veces reflexiono y hablo con mi novio sobre estas cosas. El episodio de esta semana va a ser sin guión, va a ser sin notas, porque va a ser básicamente whatever comes to my head at the moment, ¿ok? Bueno, quería comenzar como esta vuelta al podcast porque han sido semanas sin que haya subido. Creo que subí 3 episodios nada más. Tenía 2 grabados, pero los volví a escuchar tratando de editarlos y no me gustaron. Creo que estaba exigiéndome mucho, que es algo que vamos a hablar hoy, pero me estaba exigiendo mucho en temas de qué cosas son las que tengo que decir, de qué tengo que hablar, cómo las tengo que hablar, etc, 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 como me estaba poniendo una presión de que tengo que traer valor a la gente y tengo que dejarlos pensando. Y la verdad es que yo a veces no escucho los podcasts por esa razón, a pesar de que tengo muchos que sí, muchos al mismo tiempo no, y eso también está bien y es un tipo de contenido que también es válido consumir. Así que, enos acá. El tema de esta semana es que empecé terapia de nuevo, después de 2 años y pico, me parece, creo que 2 años y medio, una cosa así. Empecé terapia de nuevo y llevo apenas 2 sesiones, pero son 2 sesiones que me han dejado pensando mucho. Y que además de dejarme pensando, me han hecho llorar bastante. En mi mente, esa es la manera de saber que las primeras sesiones de terapia están funcionando porque me estoy abriendo full con la psicóloga. Y bueno, nos trae el tema de hoy también, que es toda la autoexigencia que no sé todavía cómo controlar y a todo lo que me lleva en ese proceso. Súper divertido. Si esto es algo que les interesa escuchar, los invito a quedarse y a suscribirse al podcast. Básicamente volví a terapia porque estaba teniendo unas actitudes conmigo misma que no estaban tan buenas en el sentido de autoexigencia y de los límites o la falta de límites que yo misma me pongo a la hora de hacer cosas nuevas. Tipo, si empiezo un hobby, quiero ser buena al primer intento y no quiero ser buena, quiero ser la mejor. Entonces, obviamente eso es algo que no puedo cumplir. Y cuando no lo cumplo, a pesar de que no es algo realista que yo me estoy pidiendo, al no cumplirlo es como que me defraudo y me doy con un látigo. Y eso pasa con un hobby, pero también pasa con el trabajo, pasa con las relaciones tipo de amistades, pasa con mis objetivos de vida, pasa con todo. Y eso me lleva luego a un estado de inacción, que luego eso me causa una serie de frustraciones porque no estoy haciendo nada, pero al mismo tiempo es que no estoy haciendo nada porque no me quiero autoexponer a mi misma crítica. Todo esto lo estoy desempacando en terapia. Literalmente la psicóloga me dijo tipo, tenemos 2 sesiones y siento que te exiges demasiado. Así que bueno, estamos en el proceso de aprender cómo manejarlo y cómo sobrellevarlo. Pero ¿por qué estoy hablando de esto en un podcast que cualquier persona puede escuchar? Porque yo en noviembre creo que fue cuando empecé a subir videos acá. En diciembre, porque Jesús me regaló este micrófono de regalo de Navidad. Pero en diciembre yo empecé a subir el podcast y empecé a subir videos en YouTube y tengo la meta, pero en ese momento estaba súper decidida a tomarme la creación de contenido en serio. Es algo que disfruto y si bien lo disfruto también es algo de lo que me gustaría ver que me puede traer a mi vida, ¿sabes? Como ¿qué es lo mejor que puede pasar si documento mis cosas y empiezo a contar mis cosas como se las cuento a mis amigos y a mi familia? ¿Qué pasa? Que empiezo a subir videos en YouTube y me empiezo a frustrar porque siento que necesito más tiempo para editar, siento que el resultado final no es lo que a mí me gustaría. A pesar de que la gente a mi alrededor me estaba diciendo como, me gustan los videos, Mafe, qué cool, no sé qué, me gusta tu podcast, en esos 3 primeros episodios. Y me pasa esto recurrentemente, no me pasa solamente con el podcast y el canal de YouTube, me pasa con todo. Tipo, llega un punto que como que yo misma me quemo de todas las exigencias que me pongo. Por ejemplo, el año pasado me metí en una carrera de Coder House, apenas me estaba mudando de país y me estaba mudando con mi novio. Entonces, obviamente, querida mía, tu mente no va a dar. Porque yo estaba
o sea, yo estaba segura de que yo iba a llegar acá a Chile, iba a llegar con toda la energía del mundo, no me iba a afectar nada, tipo, let's go. Como si no fuera nada. Y no, me estaba mudando, estaba cambiando toda mi rutina, estaba atravesando por un montón de sensaciones nuevas y de muchas emociones. Estaba también tratando de seguir estudiando, tipo, para las cosas del trabajo y hacer otra carrera en paralelo. Y luego con eso me di cuenta como, che, no quiero hacer esta fucking carrera en la que me metí. ¿Qué carajo estoy haciendo? Y llegó un punto que me quemé y llegué al burnout. Pero no el burnout porque no estoy quemada del trabajo o estoy quemada de esta situación. Tipo, yo misma me llevé a ese punto por la autoexigencia con la que vivo día a día. Entonces, el episodio de hoy, en verdad, no tengo nada para decir como de soluciones porque la estoy empezando a navegar con la psicóloga recién. Pero es más que nada como para compartir lo cansón que se puede volver el estar esperando siempre algo más de mí misma. Tipo, si, por ejemplo, terminé un curso que quería hacer, podía hacer 2 más mientras estaba haciendo vestidas y tenía 3 en vez de 1. O sea, como que esa es la mentalidad con la que me hablo todos los días y obviamente no es algo que esté bueno porque si no, no estaría yendo a terapia porque es algo que me afecta. Y eso también se ve reflejado luego en el cansancio que tengo en mi día a día para hacer otras cosas que no tienen nada que ver. O sea, pueden entender que yo me acuesto a ver una película y me siento culpable. Es obviamente súper cansón, es algo que luego el cuerpo me pasa factura porque estoy quemada, porque me quiero despertar a las 5 de la mañana, pero me quiero acostar a las 12 de la noche. Pero quiero hacer 1000 cosas antes de conectarme del trabajo y 1000 cosas después de desconectarme del trabajo, mientras estoy avanzando en el trabajo y mientras estoy haciendo un súper buen trabajo y mientras tengo vida en pareja, vida social, vida familiar y tipo saco a mi perra y como que mi reina, no. O sea, la psicóloga me tuvo que decir, tipo, mi amor, no, eso no va a funcionar, ¿ok? O sea, bajémonos de esa nube en la que estabas montada porque simplemente no. Y eso también es frustrante porque así es como he estado viviendo toda mi vida hasta el día de hoy. O sea, creo que he tenido periodos en los que obviamente he hecho menos cosas y otras en las que más, pero siempre ha estado esa voz interna que me habla de esa manera como puedes estar haciendo más, puedes estar haciendo esto, puedes estar haciendo aquello. ¿Por qué no haces tal vaina? ¿Por qué no avanzas de esta forma? Mira a tal persona. Y es como que nunca me comparo con alguien que esté en igualdad de condiciones conmigo. Siempre me comparo con alguien que tiene 10 años más que yo, 10 años más de trayectoria, o tipo alguien que ya está así, tipo súper montadísimo en su carrera. Y es como, tú estás empezando. Y eso nunca lo tomo en cuenta, nunca me doy como esa gentileza, porque en mi mente ya yo tengo que estar al nivel de esa gente. Y eso obviamente, ya yo sé que eso no tiene sentido, ya yo sé que eso no es sano, pero mi cerebro todavía no lo entiende. Espero que con la terapia lo entienda, pero mi cerebro no lo entiende aún. Entonces es súper frustrante porque quería empezar a hacer contenido, quería empezar a subir videos a YouTube, quería empezar a subir el podcast y luego empezó esta autoexigencia de, bueno, pero si estás subiendo en YouTube también tienes que subir en Instagram y en TikTok. Y bueno, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces ¿cuántas veces vas a subir? Entonces ¿cuándo vas a editar? Y entonces tienes que grabar contenido, entonces no sé qué. Hasta que me quemé y mandé todo un poco a la vez y obviamente mandé toda la vez porque estaba quemada, pero eso fue por las cosas que yo misma me decía y por la autocrítica que yo misma me imponía, ¿entienden? Como que no es que alguien llegó y me dijo, che, me parece que tú deberías estar haciendo más, a mí no me parece esto. Nadie nunca en la vida me dijo eso. Soy yo la que me hablo así, soy yo la que siente que va como detrás de la ambulancia en la vida. Como que yo siento que siempre me falta tiempo y siento que nunca estoy donde debería estar, como que siempre estoy buscando como más y más y más. Y eso por un lado está bien porque me hace querer ir por desafíos más grandes y por cosas nuevas, etcétera, lo que todo el mundo dice, pero al mismo tiempo me pasa esto que llega un punto que como que lo internalizo y ahora es muy difícil sacarme esa voz y literalmente me toca hacer ejercicios como hablarme en el espejo y hablarme bien y tipo no darme con un látigo de estándares y autoexigencia por cosas tan básicas como lo que hice en el día, tipo son cosas que me cuestan y son cosas que yo entiendo que son normales porque la autoexigencia que aplico conmigo no es la expectativa o no es el trato que yo le doy a los demás. Y eso también es otra cosa que me jode muchísimo porque si alguien más llega y me dice no alcancé a hacer tal cosa, no pasa nada, tienes mañana, eso es lo que le diría yo. Pero cuando soy yo la que se dice eso a sí misma, tipo, ese comentario no existe. El comentario que va a estar es, eso pasa porque no te despertaste más temprano, porque procrastinaste haciendo esto, porque te quedaste viendo el teléfono a tal hora. Y así no se puede vivir.
Y parece algo bobo, pero me parece que esto capaz es algo que le pasa a gente que conozco. Tengo amigas que la manera en la que estudiamos el colegio y los estándares que nuestros padres, tema controversial, padres, la manera en la que nuestros padres nos criaron y las expectativas que ellos pusieron académicamente sobre nosotros, formaron la manera en la que nosotros nos desarrollamos y en la que nosotros nos hablamos. Excelente. O sea, yo por mucho tiempo siento que fui una persona que buscaba activamente la validación académica para sentirse bien consigo misma. Tipo, no importa qué esté pasando en mi vida, si tengo un 5, estoy bien. Porque soy perfecta, básicamente. Y cuando salgo del colegio, entro a la universidad y me di cuenta que es todo otro mundo y que, tipo, literalmente el mundo se me expande, que no son solo las notas. Un poco tuve una crisis en los primeros semestres, porque me di cuenta que no siempre que procrastinaba, igual hacía las cosas me iban a salir bien. Había veces que me mandaba una cagada porque obviamente lo procrastiné. Otras veces que tenía que escoger, tipo, dónde dedicar mi tiempo. O sea, tipo, no podía con todas las materias, así que bueno, me toca escoger a cuál materia le quiero meter a full y a cuál quiero simplemente pasar importancia en lo que es la generalidad de la carrera que estaba estudiando, que en ese momento era marketing y publicidad. Entonces, al ser una persona que buscaba validación académica, esa autoexigencia no se fue. O sea, esa búsqueda de validación o esa búsqueda de productividad no fue que se eliminó completamente de mi vida, sino que mutó y se transformó en otra cosa que fue mi voz interna. Claro que sí. Se convirtió en mi voz interna y entonces ya no necesitaba a un profesor que me calificara, sino que yo misma era la profesora y siempre me estaba raspando en las materias, porque nunca era suficiente, porque siempre estaba esperando más de mí misma. Y en verdad no sé en qué momento todo eso se fue a la verga y empecé o sea, no sé en qué momento yo dejé o permití hablarme a mí misma de esa forma. Y como no apreciar las cosas que sí he logrado o las cosas que sí he podido hacer. Y no sé en qué momento empecé a dejar de ser empática conmigo misma en ese sentido. Y obviamente es algo que necesita mucha introspección y por eso también estoy en el proceso terapéutico y estoy buscando como las herramientas para llevarlo porque es algo que no quiero volver a caer en ese patrón. Pero es difícil hacer un ejercicio que me mandó la psicóloga, es tipo anotarme 3 cosas que para mí sean prioridad en el día, solamente 3. Y es tipo, yo cuando planeo mi día, como que yo pienso que ya voy a hacer 50.000 vainas antes del desayuno y si no lo hago, siento que ya mi día es un fracaso. Y es automáticamente si no lo hago y tipo me conecto al trabajo y antes de conectarme al trabajo no fui al gimnasio, no desayuné, no me bañé, no me arreglé, no edité, no sé qué, no grabé, para mí ya el día es un fracaso. Y no pongo en contexto que capaz el día anterior me trasnoché porque vi una película con mi pareja, o salí a comer y llegué tarde, o vi unos amigos y llegué tarde, o simplemente me quedé leyendo, o estaba estudiando, o capaz estaba recansada y necesitaba unas horas más de sueño. Eso nunca lo tomo en cuenta porque yo soy un robot en mi mente. Yo soy un robot y lo puedo con todo. Y bueno, eso resultó como en básicamente yo tener mental breakdowns cada 2 por 3, o sea, y de no saber qué me pasa. Entonces también empezó a afectar mi estado de ánimo. Y obviamente ya cuando afecta tu estado de ánimo, obviamente afecta la manera en la que te relacionas con la gente. Que bueno, que dije como necesito volver a terapia y eso era algo que yo estaba postergando, no sé por qué. Pero como que no quería volver a terapia, estaba como muy resistente a la idea de volver a terapia. Y creo que es porque no quería como dejar como en evidencia la manera en la que yo me estaba tratando y a los estándares a los que yo me estaba sosteniendo. Lo que le decía a la psicóloga era tipo, yo siempre estoy moviendo la vara. O sea, nunca voy a llegar al estándar de evaluación porque siempre la estoy moviendo. Y como que me estoy comparando con una versión que es como una amalgamación, no sé si eso es una palabra, pero como una combinación de un montón de gente exitosa y un montón de gente que yo me inventé en mi cabeza que tiene como todas esas cosas que yo en algún momento quisiera tener. Y no pongo esas cosas en contexto y ese es mi estándar. Entonces, sí, mi estándar es una persona que tiene 45 años y que capaz tiene una carrera totalmente diferente a la mía
y que vivió toda su vida en el mismo lugar y, o sea, un montón de cosas que yo no tengo en consideración y que las paso por alto como si no fuesen nada. Así como paso por alto muchas veces las cosas que he logrado, las cosas que sí he logrado hacer, justamente porque me evalúo con ese estándar al que nunca llego, evidentemente. Entonces, nada, tuve una pequeña crisis de llanto, un pequeño episodio de llanto en el que quedé tan drenada que fue como, bueno, me toca hacer tarea mañana y me toca buscar una psicóloga. Por suerte encontré rápido y bueno, estoy en ese proceso. Y nada, quiero dejar el registro de cómo me sentí en un momento, porque luego voy a ver este episodio y va a ser como que loco que yo me sentí así y mejoré. God willing. Estoy cansada de que los demás me digan cosas buenas de mí y que los demás puedan ver como mis logros y aplaudírmelos y que a mí me cueste tanto reconocerlos primero y darles el espacio para poder disfrutarlos también. Como que el ser tan autoexigente me ha llevado a puntos en los que pasan las cosas y ya yo estoy pensando en qué es lo siguiente, tipo, qué es lo que viene, what's next. Y eso obviamente no es una mentalidad saludable porque no me doy el tiempo para disfrutar mi vida, básicamente. Como que los días pasan y yo estoy tan concentrada en lograr algo que cuando lo logro, igual ya estoy concentrada en lograr lo siguiente. Entonces, ¿cuál es the fucking point? There isn't any, porque obviamente no es razonable pensar así, no es razonable tratarse uno así. Y por eso mi deseo de hacer este episodio. Creo que eso va a ser todo por hoy, honestamente. Yo simplemente quería tener este registro y ojalá que alguien se pueda sentir identificado con todo esto que estoy hablando. Y eso, creo que se va a hacer el nuevo formato de estos episodios. Quiero empezar a hablar como de cosas que están en mi mente, pero que no quiero tener que desarrollarlas tanto y ponerme más presión aún porque necesito bajar esa fricción para poder hacer esto del tema del contenido. Ya suficiente tengo con todos los miedos. El miedo a dar cringe, todo eso, tipo que se lo digo a las otras personas, pero me cuesta mucho aplicarlo en mi vida. Así que bueno, es por eso este nuevo formato. Espero que les guste y espero que me acompañen en este journey de mis archivos personales. Nos vemos la próxima semana. Me pueden seguir en Instagram en @mafe.escorche y se pueden suscribir a este podcast en Spotify o acá mismo en YouTube se pueden suscribir a mi canal. Gracias por acompañarme y por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Chau.